Bienvenidos a Esencia, un espacio de encuentro a través de la música y la palabra. Esencia, un lugar de expresión para la buena música y la palabra con fundamento. Idea y conducción, Aide Chaparro, Guido Tonina. Producción, Lila Tonina. Una realización del dúo En Armonía. Esencia, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un gusto saludarlos y comenzar este encuentro semanal con todos ustedes en este espacio que hemos denominado Esencia, en el que nos proponemos compartir buena música, la palabra a través de la poesía, de lecturas de textos y de charlas con amigos y con todos aquellos que nos aporten su granito de arena para descubrir juntos las raíces de nuestra naturaleza humana. Y hemos iniciado el programa de hoy con dos referentes, ¿no? Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, en este disco Reencuentro que han grabado, interpretándonos Susana Rinaldi y su voz Sur, de Homero Mansi y Aníbal Troilo. Como cada domingo estamos aquí, quien les habla, Guido Tonina y Aide Chaparro. Muy buen domingo para todos. ¿Será que nos está llegando el invierno? Y llegó de golpe, ¿no? ¿Será? Yo ya estoy desconfiando. Mire hoy que, sí que está frío, ¿no? Sí, tengo miedo de que nos mienta. Es como, me siento una mujer engañada y traicionada, porque cuando me entusiasmo con el invierno, nos aparece un veranito de esos que nos descoloca. Pero bueno, mientras esté, a disfrutarlo con calorcito, con comidas así muy contundentes, con ejercicio, bueno, todo lo que se puede aprovechar y disfrutar del invierno. Algunos dirán que no lo disfrutan. Yo sí, yo creo que hay que sacarle el jugo a cada estación. Así que, bueno, por lo pronto 2 horitas escuchando música, tomando mate. ¿Qué le parece? Así que prepárese. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer vía Facebook. Nos busca como Dúo en Armonía, o como Guido Tonina, o como Aide Chaparro, y ya estamos listos para contestar su... Usted sabe que Aide tiene esas letras raras que lleva, es decir, con H, Y, doble E, no sí, es tan fácil. No es fácil encontrarme a mí, yo me hago la difícil. También puede escribirnos a esenciafm@gmail.com o visitar nuestra página web www.duoenarmonía.com.ar. Allí hay un link para comunicarse y una manera directa también de contactarse con nosotros a través de Instagram. Allí estamos como Dúo en Armonía y siempre recordamos que puede visitar esa página y se va enterando de cosas que vamos publicando, imágenes, videos que tienen que ver con el dúo y con el programa y algunas otras historias que vamos contando también. Enviamos un apretado abrazo a toda la gente que escucha este programa a través de las radios que retransmiten el mismo. En Concordia, la radio UNER, de allí de Concordia, la 97.3. Aquí en Oro Verde, emisora regional, la 97.3 también de Oro Verde. En Federación, FM Paisaje, la 101.1. Y en Ramírez, en mi pueblo, estamos a través de FM del Litoral, la 90.5. Y allí en los valles calchaquíes, más precisamente en San Carlos, provincia de Salta, está Radio Saibo, la 90.3, Radio Saibo, bien nuestra. También, por supuesto, estamos en la web. Usted busca por UNER Medios, allí puede escucharnos a través de las computadoras, de los teléfonos, etc. Así que tiene diferentes formas de sintonizar el programa y por eso también les mandamos un apretado abrazo a todos los que están allí del otro lado cada domingo. El comienzo de Esencia de este domingo es, como les decía, con 2 referentes, ¿no? Osvaldo Piro dirigiendo la orquesta, haciendo los arreglos maravillosos que ha hecho para que cante Susana Rinaldi a los 86 años, nada menos, ¿no? Poder seguir cantando de esa manera a esa edad es un privilegio de pocos. Además, usted recordará que ellos fueron matrimonio y claro, de ese matrimonio nació esa excelentísima cantante que es justamente Ligia Piro, ¿no? Y también
El hijo de... Claro, tiene un músico también que es Claro. un hijo que es muy buen músico, perdón. Sí, son dos retoños maravillosos. Yuyo Verde va a cantar de Homero Expósito y Domingo Federico, y luego Caserón de Texas de Cátulo Castillo y Sebastián Piana, Susana Rinaldi y el acompañamiento orquestal de Osvaldo Piro para el comienzo de Esencia de este domingo. Crespín. Entre las luces últimas del día, el monte es como un mar recién brotado. Frágil se escucha entonces la armonía semitonal de su misterio helado. Oculto en los plumones de la umbría, es del dolor su músico cuitado, plañendo en soledad su letanía como si espiara penas y pecados. Punto invisible en esa verde lama, alude a la congoja y al quebranto, esconde su tristeza entre las ramas y nutre con rocío el suave llanto. ¿Cómo puede el crespín, que clama y clama, trocar tanto pesar en dulce canto? Ladrillero. Anda solo y antiguo de silencios de leña, azar de humo en el humo proletario del día, por la noria y los moldes la cintura ultrajada y en las manos las grietas de un jornal de cenizas. Ni intemperies de escarcha ni solazos de iguanas hacen mella en sus horas alfareras de barro. Singladuras de tiempo le han oreado la vida y le han puesto en el pecho un ladrillo de fuego. Un olor a quemado se hace filo en las tardes y se esparce en el aire como un rancio posludio. Justo allí es donde nacen las moradas ajenas. Milagrero sin nombre va encendiendo paredes en crepúsculos lacios de pastoso cigarro, mientras sueña sin sueño que construye su casa. El envainado frío a la cintura, la fama en el sesgado comentario. El comité le ordena las facturas y él se hace cargo de cualquier otario. Se alquila servicial y sin blanduras, ayuno de preguntas y prontuario. La marca de una faca es su apostura y es del cuchillo correligionario. La parca suele hurgar en los cuchillos y encuentra su lugar de vez en cuando. Vaya a saber si sospechó los brillos que a lo mejor él mismo fue buscando. No se escuchó ni un ay, solo unos grillos y algunas sombras lentas y silbando. Y tenemos reservado siempre un espacio para la poesía en esencia, ¿no? En este caso, querido amigo, Abel Regalo Schaller, el negro Schaller, esos privilegios que uno tiene, ¿no? De tener semejante personajes. Claro, tan talentoso, maravillosos amigos. Y polirrubro también, diríamos, ¿no? Bueno, de su libro Las Altas Horas, leíamos esos poemas que fuimos desgranando en este espacio, mientras escuchábamos a un cantor, como decíamos la semana pasada, astilla del mismo palo, ¿no? Nos quedamos con ganas de seguir escuchando al hijo de Alfredo Ábalos, Martín Ábalos Santillán, y algunas composiciones propias, muy conocidas, que cantaba su padre. Te digo Chacarera, por ejemplo, de Felipe Rojas y del propio Martín Ábalos Santillán, Coplas para un desvelo de Néstor Basurto, y otra obra que hizo conocer mucho Alfredo Ábalos, Copla para mi vino grillo, de Truyenque y Martín Ábalos. En
en la continuidad de Esencia, seguimos con la poesía, y qué poeta, entrerriano también, como Abel Schaller, ¿no? Juan L. Ortiz, una de las glorias nuestras entrerrianas. La música de Ariel Ramírez, la voz, maravillosa voz de Ángela Irene, para Vidalita de la Paz. ¿Y por qué hablamos de Juan L. Ortiz? Bueno, porque Juan Laurentino Ortiz nació un 11 de junio en 1896 en Puerto Ruiz, en la provincia de Entre Ríos. Se le considera una de las figuras fundamentales del país, en el mismo plano singular y secreto en el que se ubica la influencia de Macedonio Fernández o de Oliverio Girondo, ¿no? Su poesía fue influida por la estética de Mallarmé, en el sentido espacial del verso. Una poesía muy particular y muy fácil de identificar, ¿no? Es el hijo menor de una familia de 10 hermanos. Pasa su primera infancia en Mojones Norte, donde su padre era capataz de una estancia. Realizó sus estudios primarios en Villaguay y luego se instaló en Gualeguay, en donde se recibe de maestro en 1913. Viaja a Buenos Aires, en donde se quedará 2 años, y durante su estadía entra en contacto con personajes de la literatura, el arte y la política. Después de la Normal vino la Bohemia de Buenos Aires, aunque esporádicamente, decía él, digamos que cumplí con esa etapa indispensable y me relacioné con la gente que por ese entonces estaba en el candelero, como se dice. Salvadora Medina, la mujer de Botana, me ofreció un puesto en crítica que no acepté para no atarme a la ciudad. No estaba pertrechado para soportar esta vida, ¿no?, citadina. Ella me ayudó mucho, me publicó, y cuando no acepté ese puesto, me propuso de administrador en una estancia, con mucho dinero, pero tampoco quise. Es claro que renuncié a muchas cosas para venirme a quedar acá, en la provincia, pero yo necesitaba mis tardes libres, las que me quedaban en el empleíto en el registro civil de Gualeguay, y así viví en Gualeguay, hasta que en el 42 me jubilé, con jubilación extraordinaria, y nos vinimos a Paraná para estar más cerca del movimiento de la gente. En Gualeguay hacía sociedad con muchachos amigos de la lectura, de la canoa, del paisaje. Y esto lo decía en un reportaje realizado por Alicia Duhovne Ortiz. El artículo se llamaba El escondido licor de la tierra, en la Opinión Cultural, en 1978. Bueno, como decíamos, en 1915 se radica definitivamente en Gualeguay, donde trabaja de empleado del registro civil. En el 24 se casa con Gerarda Irasusta, con quien tendría su hijo Evar. En el 33 comienza a publicar su obra poética en tiradas de pocos ejemplares. En Buenos Aires se publica su libro El agua y la noche. Luego se edita su libro El alba sube, en Buenos Aires. Más tarde publica también en Buenos Aires El ángel inclinado, el libro La rama hacia el este, y en el 42 se jubila como jefe del registro civil, que es allí donde viene a Paraná, como bien él decía. Después se publica el libro El álamo y el viento, El aire conmovido, La mano infinita, La brisa profunda, El alma y las colinas. Es invitado a visitar China y la ex Unión Soviética, encabezar una delegación de intelectuales argentinos. En el 58 se publica De las raíces y del cielo. Recibe más tarde, junto con el poeta Raúl González Tuñón, el premio de honor de la Fundación para la Poesía. La Biblioteca Vigil de Rosario publica En el aura del sauce, único libro en el cual Juan L. Ortiz trabajó toda su vida. Esta obra reúne los textos El agua y la noche, El alba sube, El ángel inclinado, La rama celeste, El álamo y el viento, El aire conmovido, La mano infinita y otros tantos que la completan. En el 76, el reconocimiento que su trabajo tuvo hacia los años 70 se vio alterado por la quema de ejemplares que realizó la editorial durante el régimen militar de 1976. Ejerció una notable influencia estilística sobre las jóvenes generaciones. Se inició bajo la influencia de la poesía intimista posterior al modernismo, para después evolucionar hacia acentos más personales, entre los que se destaca un sentimiento cósmico del paisaje y un humanitarismo solidario.
recordó Alicia Duhovne Ortiz en el diario La Nación en 2006. Observando la mítica boquilla recordé la leyenda de Juan L., las proezas que se le atribuían. La vez que subió a un tranvía de Buenos Aires, se agarró de una cuerda que producía un agradable tilín y la escuchó encantado hasta que el guarda furibundo le cortó el embeleso. O los años durante los cuales, a mitad de camino, entre su revuelta melena inicial y su pelusa rala de ese día de 1978, peinó sus cabellos en 3 copetes, los 3 hacia arriba, como un elán encaminado a captar los mensajes del cielo. O esa máquina de escribir que se compró cuando sus editores, hartos de romperse los ojos descifrando la letrita minúscula de sus poemas escritos con plumín y tinta china sobre tiras de papel de seda enrolladas en un palito, le rogaron que los pasara limpio y él obedeció, pero cambiando los caracteres normales por otros en miniatura. O esa operación de cataratas cuando Juan L., en plena intervención con anestesia local, le gorjeaba a su esposa arrobado y feliz: ¡qué lindo! Ahí veo unos amarillitos que vienen bailando desde el fondo y ahí aparecen unos honguitos celestitos. ¡Ay, si los viera, Gerarda! Esas son algunas de las anécdotas que lo pintan de cuerpo entero al personaje que era Juan L. Ortiz. Bueno, la Universidad Nacional del Litoral publicó su obra completa, a la que agregó poemas, ensayos y artículos inéditos, preparada por Sergio Delgado y con textos de Daniel García Gelder y Martín Prieto. Bueno, una de las glorias de nuestra provincia, ¿no? Juan L., que ha sido musicalizado, como escuchábamos recién, por Ariel Ramírez, pero también Walter Heinze, otro grande de aquí de la provincia de Entre Ríos, musicalizó Villaguay, Vidalita de la Vuelta, y lo vamos a escuchar cantar a Walter. Y Lluvia, un poema que tuvimos el honor de grabar por primera vez allá en el disco de vinilo con Aide. Hace muchísimos años. En ese momento se llamaba de otra manera y después se cambió el nombre por Lluvia. Así que vamos a cerrar nosotros este momento de las efemérides de este domingo.
Llega el momento de la guitarra, Esencia, un gusto que me doy personalmente, ¿no? de escuchar grandes guitarristas y que forman parte de este momento del programa. Y hoy traemos una novedad, un guitarrista lejano a estos pagos, tal vez así, que nació en Nagasaki, Yamashita Kazuhito. Es el nombre de este japonés notable, guitarrista desde muy chico, que bueno, es admirado en todo el mundo por su cualidad incluso a veces hasta es criticado por la rapidez con que ejecuta y la perfección con la que ejecuta la guitarra, ¿no? Vamos a escuchar en dos obras. Primero, La Catedral, de Agustín Barrios, en una versión notable, una de las mejores que he escuchado, y una obra de Héctor Villalobos, el estudio número 7 en mi mayor de Héctor Villalobos, el guitarrista de este domingo japonés, el Yamashita Kazuhito. Bueno, y esta semana le voy a hablar de un libro de Daniel Balmaceda, pero no del apasionante origen de las palabras, sino un capítulo que extraje de su libro Historias insólitas de la historia argentina. Un capítulo que se llama Urquillizas y Urquillizos. La salida del gobierno de Juan Manuel de Rosas y la llegada de Justo José de Urquiza vienen acompañadas de un acontecimiento institucional clave, la redacción de la Constitución. La ley fundamental de los argentinos nació el 1 de mayo de 1853 y apenas 24 horas antes de que los constitucionales juraran fidelidad a la Carta Magna, nacía Dolores Urquiza. Ni aquella era la primera constitución que tuvimos, ni Lola era la primera descendiente del entrerriano, ni la última. Los hijos de Urquiza, los que se conocen, son 23, por eso conviene ir por partes, o si se quiere, por partos. A la edad de 18 años, en 1820, una relación furtiva de Justo con Encarnación Díaz los convirtió en padres de Concepción, un nombre más que premonitorio si se analiza su nutrida descendencia. ¿Dónde vivía Concepción? En Concepción del Uruguay. 3 años más tarde, Urquiza conoció a Segunda Calvento, quien pertenecía a lo más exquisito de las familias de Entre Ríos. Segunda dio a luz a Pedro Teófilo Urquiza Calvento el 18 de septiembre de 1823. Justo y Segunda no formalizaron la relación mediante el matrimonio, pero eso no les impidió darle hermanos a Teo. Diógenes nació el 18 de diciembre de 1825, Gualdino el 30 de enero de 1827, José, el cuarto de los Urquiza Calvento, nació en 1829. Su padre lo llamaba Pepe. La relación con aquella segunda novia llamada Segunda culminó en algún momento y Justo encontró un nuevo amor. Cruz López Jordán, 20 años, era su cuñada y a la vez madrina de Gualdino. El fruto de los amores entre Cruz y Justo fue Ana Dolores Ercilia, sexta en la lista de hijos, quien nació el 11 de mayo de 1835. En los meses de 1839, el don Juan fue asiduo participante de las tertulias de doña Pascuala Ferreira de Zambrana, en Concepción del Uruguay. La festejada hija de Pascuala y potencial madre de criaturas Urquiza se llamaba Doralisa. No duró mucho la relación porque el galán pasó a cortejar a una hermana menor de Doralisa, Juanita. El 27 de febrero de 1840, Doralisa se convirtió en tía de Carmelo, el séptimo Urquiza. En 1842, Doralisa volvió a ser tía, esta vez de una pequeña llamada Juana, quien pronto tendría compañía. Cándida nació el mismo año que Juana, pero su madre fue la atractiva riojana Tránsito, Mercado y Pasos. Hacemos un paréntesis para contar que en medio de estos nacimientos se casaba la primogénita Concepción Urquiza Díaz. Aquel producto de su pecado de juventud ya tenía edad para formar familia, pero el padre de Concepción no había quien lo llevara a un altar. El 22 de marzo de 1846 lanzó su primer llanto Clodomira del Tránsito Urquiza, hija de Tránsito Mercado, la atractiva riojana.
Ese mismo año, en septiembre, María Romero dio a luz a Norberta Urquiza. Pocas semanas después llegó Medarda Urquiza, hija del Picaflor y Cándida Cardoso. Las tres nacidas el mismo año, pero lejos de ser trillizas, eran más bien urquillizas. Hasta aquí la primera mitad de la descendencia del entrerriano. Conviene recapitular. Justo José de Urquiza tuvo entre 1820 y 1846 7 novias y 12 hijos extramatrimoniales: Concepción, Teófilo, Diógenes, Gualdino, José, Ana, Carmelo, Juana, Cándida, Clodomira, Norberta y Medarda. Ya les sigo contando. Mientras Aide nos pone al día con los Urquizas, Con los chismes. vamos a escuchar a Carlos Pino, este cantarazo nuestro también de aquí, del litoral, interpretar primero una obra de Mateo Villalba de oficio tropero, que habla de un personaje de allí de Curuzupatía que los curuzupateños solían llamarlo Don Camarada, que por allí lo nombra en el estribillo. Sarmiento sostenía que Urquiza fomentaba el concubinaje, que es el sistema provincial. Según Domingo Faustino, otro entusiasma de las relaciones del primer tipo, en Entre Ríos todos seguían la moda. Cuando el general tiene 3 queridas públicas, jueces, empleados, comandantes y coroneles se esfuerzan en ostentar igual número, decía. Vicente López y Planes quiso encarrilar el desorden y le aconsejó a Justo que se casara con alguna viuda de Buenos Aires. No hubo caso. El semental de Concepción del Uruguay creyó necesario explicarle a López y Planes los motivos de su soltería. Le dijo que tenía una aversión invencible al matrimonio a causa de recuerdos dolorosos por haber sido cruelmente engañado en su juventud. Pocas semanas después del histórico pronunciamiento del 1 de mayo de 1851, en el que cuestionaba el poder de Rosas, Urquiza, quien por entonces tenía 49 años, asistió en Gualeguaychú a una de las tantas fiestas de las que participaba. Justo José era fanático del baile y quedó encandilado ante una joven de 21 años y mirada cautivante. La reina de Gualeguaychú era Dolores Costa, pero el general, quien tenía 5 hijos más grandes que ella, la llamaba Dolorcita. Para Sarmiento, la señorita Costa era la sultana favorita del entrerriano. Dolores actuó como primera dama de Palermo, donde Urquiza se instaló al vencer a Rosas, aunque no lo hizo con exclusividad, ya que tuvo que aguantarse a una ex en su casa. Nos referimos a Cruz López Jordán, madre de Anita y madrina de Gualdino. Tal vez esta rareza de contar con una doble compañía le haya servido a Justo José para paliar la herida psicológica que había recibido cuando fue cruelmente engañado en su juventud. La 13ª descendiente, Dolores Urquiza Costa, nació, como dijimos, el día previo a que se sancionara la Constitución del 53. Lola tuvo varios hermanos. Justa nació en 1854. Al año siguiente tuvo lugar un episodio anecdótico. En un arranque de deseo, Justo José, quien se encontraba con su hermana Matilde Urquiza y su novia Dolores, mandó llamar un sacerdote para que los uniera en matrimonio. La ceremonia fue casera, muy informal, y tampoco contaron con el número de testigos exigidos. Por ese motivo el casamiento no fue convalidado. Durante la presidencia del entrerriano, tanto Dolores como Tiburcia Domínguez, la mujer del vicepresidente Salvador María del Carril, estuvieron embarazadas. Dieron a luz con diferencia de 11 meses. El 12 de agosto del 56 se realizó el superbautismo y del Carril y Tiburcia apadrinaron a Justo José Salvador Urquiza, quien había nacido pocas semanas atrás, el 8 de junio. Justo José Salvador, a quien le pusieron los nombres del presidente y del vice, fue el primer varón de la pareja Urquiza Costa, que por su parte apadrinó a la niña de los del Carril, quien había cumplido 1 año de vida, porque había nacido el 8 de agosto de 1855. Se llamó Julia Justa y su segundo nombre fue en honor del presidente de la Confederación Argentina. Fue una eximia arpista, se casó con Victoriano Viale y de esa unión surgieron los Viale del Carril. Pero a nuestro norte en este momento son los urquillizos. Continuaron llegando Cayetano en el 58, Flora en el 59, Juan José en el 61, Micaela en el 62 y Flora Teresa en el 64. En total, 8 hermanos con la misma madre, la gualeguaychense Dolores Costa, con quien convivía en el espléndido Palacio San José de Concepción del Uruguay.
En marzo de 1865, en los días en que organizaban el bautismo de Flora Teresa, quien usó siempre el segundo nombre, el sacerdote Domingo Ereño detectó la irregularidad. Los padres de la niña eran solteros. A fines de abril, el propio padre Domingo los casó en la Inmaculada Concepción del Uruguay. Una vez que Justo y Dolores fueron marido y mujer, nacieron Cipriano, Carmelito y por último Cándida. Estos 11 hijos que tuvieron con Dolores, más los otros 12 de distintas relaciones, fueron reconocidos en forma legal. Si hubo más, nunca alcanzaron el grado de estos 23. Muchos de los hijos anteriores de Urquiza vivieron en el Palacio San José con su padre, Dolores Costa, y los descendientes del matrimonio. Y ya les sigo contando más. Carlos Pino nos interpretaba de Ramón Ayala, Retrato de un pescador. Bueno, le cuento una anécdota de Medarda, quien fue protagonista de una escena de celos paternal. En 1863, en un baile en el Palacio San José, Urquiza mandó sentar a Medarda, acusada de bailar muy pegada al hijo del comisario de Gualeguaychú. El insolente joven recibió una amonestación muy clara. Si seguía faltándole el respeto, el propio general iba a tomarlo de los pantalones y lanzarlo fuera de su propiedad. A comienzos del 1870, cuando nació Cándida, ya habían muerto 2 hijos de Urquiza, José Pepe Urquiza Calvento, víctima de una afección pulmonar, y Cándida Urquiza Mercado. En su recuerdo bautizaron la benjamina con su nombre, Candidita, así la llamaban. Fue la última hija que tuvo con Dolores Costa, antes de que se desencadenara la tragedia familiar. El 11 de abril de 1870, a las 19:30, el Palacio San José vivía uno de sus rutinarios y a la vez intensos días. Lola y Justa tocaban el piano en una sala, acompañadas de la pequeña Micaela. En su cuarto, la señora Dolores Costa de Urquiza amamantaba a Candidita. Carmelito, Cipriano y Teresa jugaban en el patio. Flora y Micaela deambulaban por la casona, y el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, estudiaba papeles oficiales sentado en un sillón en la galería. Hombres que respondían a Ricardo López Jordán, hermano de Cruz, tercera novia de Don J, por lo tanto tía de Ana Urquiza, atropellaron a todos y llegaron ante el expresidente para asesinarlo. Muerto el padre de las criaturas, otra partida en Concordia llevaba engañado a Gualdino Urquiza, que era ahijado de Cruz López Jordán, a la comisaría ubicada en la misma cuadra de su casa, donde informaron que su padre había sufrido un atentado. Lo metieron en una celda y su hija Diógenes, leyó bien, su hija, mujer, fue a reclamar por su padre. No pudo verlo. Maniatado encima de las ancas de un caballo, lo llevaron al cementerio de Concordia y lo ultimaron con ferocidad. Su medio hermano, Carmelo, también se hallaba en Concordia, en un hotel donde jugaba a las cartas y tomaba mate con amigos. Entre esos compañeros, uno le apuntó con 2 armas, otro le informó que su padre y su hermano Gualdino habían muerto, y un tercero lo apuñaló. Lo cargaron en una bolsa y lo tiraron en un monte. Su cuerpo fue encontrado por casualidad unos meses después. Micaela tenía 7 años y le tocó vivir uno de los momentos más terribles en la tarde que mataron a su padre. Cuando comenzaron los tiros, ella corrió a esconderse debajo del piano en el que minutos antes tocaban sus hermanas, Lola y Justa. Un integrante de la banda ingresó al cuarto en busca de alguna víctima y le pisó el vestido. A ella se le escapó una exclamación. El hombre la buscó por todas partes, pero no la halló. Se había deslizado debajo de un sillón. Micaela, quien había escapado del cuchillo de un asesino, murió poco después, en septiembre de 1871, durante la epidemia de viruela que asoló a Concepción del Uruguay. Al año siguiente, y por el mismo motivo, se fue Cándida, la más pequeña de la familia, antes de cumplir los 3 años. El resto de los hermanos llevó adelante su propia historia. Por ejemplo, la viuda de Urquiza, hijo número 18 de la dinastía, reincidió en el matrimonio con su cuñado Cipriano Urquiza, el número 21. La agraciada y doble nuera de Dolores Costa fue María Luisa de la Serna. 2 hermanas muy apegadas murieron en 1940, Lola y Justa, las pianistas de la tarde trágica. Justa se había casado con Luis María Campos, hermano de los bravos Manuel, Julio y Gaspar Campos. Lola se había unido en matrimonio con Samuel Sáenz Valiente, el sobreviviente de la tragedia de Felicitas Guerrero.
Recordemos que Felicitas murió en 1872 por el ataque de su exnovio Enrique Ocampo, cuando éste se enteró de que se casaría con Sáenz Valiente. 3 años más tarde, Samuel se unía en matrimonio con Lola Urquiza. Ella enviudó en 1924, cuando su marido se quitó la vida afectado por una depresión. Otras 2 hermanas muy unidas murieron en 1945, Flora, hija número 17, y Flora Teresa, hija número 20. Cipriano, el número 21 de la dinastía, fue el último hijo de Urquiza en dejar este mundo. Lo hizo en 1949, cuando apenas faltaban 4 años para que se cumpliera el centenario de la Constitución Argentina y del nacimiento de su hermana Dolores un día antes. Mire qué tragedia en esta familia, ¿no? Nuevamente Carlos Pino cerraba este enredo de Urquizas, estas chismes, etcétera, que contaba Aide, con Jacinto Almirón, una obra bellísima de Luis Landicina y Antonio Tarragó Ross. Y el momento de solo música de este domingo, una notable cantante argentina que está viviendo, se ha radicado hace unos años ya en Europa, allí en la isla de Córcega, está Rosela Libertad, pero aquí la traemos siempre porque nos produce mucha emoción y mucho placer escucharla y ver cómo va creciendo y sigue grabando y sigue trabajando mucho, y eso nos pone muy, muy, muy felices que esta querida amiga le esté yendo cada vez mejor. Nos interpretaba Milonga del Trovador de Ferrer y Piazzolla, luego Siempre se vuelve a Buenos Aires, un tango también de Piazzolla y Eladia Blasquez, y vamos a cerrar este momento con Río de Tigres de Falú y Dávalos, por supuesto, grabada la voz allá en Europa, los arreglos instrumentales aquí por Néstor Basurto en Buenos Aires, y él también hizo el mastering de esta obra. Rosela Libertad, en esencia. Y esta semana, como hemos reemplazado los cuentos por los chismes de Urquiza, llegamos al momento especial de cada fin de semana, de cada domingo, ¿no? Cuando llega este querido amigo del alma nuestro. Claro, como cada semana está con nosotros otra vez Rafael Amor. Nos va a cantar, primero nos va a decir un poema, escuché a los poetas, y luego sí va a cantar, vengo a cantar. Rafael Amor. Escuché a los poetas hablar sobre la vida, con un denso sonido, una hueca letanía, mientras allí nomás, en la carne más urgente, vivir dolía. Los escuché apilando montones de palabras, festejarse sonidos, pretendidos lirismos, mientras allí mismo, en puntitas de pie, pasaba la poesía. Yo les vi en la mirada el ego con su brillo, oyéndose y oyéndose hasta la sordera. Ninguno tuvo tiempo ni se paró un momento a oír la primavera. Ni vieron la piedra sobre la guadaña aguzándole el filo con nocturna fiereza. No la vieron venir hasta que de repente rodaron sus cabezas. Yo no vengo a cantar para lucirme,
ni soy un decorado en la reunión. Soy un ser que cuando canta le estremece la garganta, la vida y la pasión. Soy un ser que cuando canta le estremece la garganta, la vida y la pasión. Yo no vengo a juntar aplauso y fama, ni tengo mercenaria la razón, porque el árbol que florece no pregunta ni obedece, ni reniega de su flor. Porque el árbol que florece no pregunta ni obedece, ni reniega de su flor. No nací para coyunda ni manea, soy arisco al freno al arriador. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente alguna vez por amor. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente alguna vez por amor. No soy un extraño entre mi gente, calzo la sandalia popular. Voy entre la muchedumbre, por el llano y por la cumbre, siempre con el mismo andar. Voy entre la muchedumbre, por el llano y por la cumbre, siempre con el mismo andar. Los elogios ya no me marean, soy ajeno a toda vanidad. Que en el carnaval del ego vi a muchos quedarse ciegos, naufragando en soledad. Que en el carnaval del ego vi a muchos quedarse ciegos, naufragando en soledad. No nací para coyunda ni manea, soy arisco al freno al arriador. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente alguna vez por amor. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente alguna vez por amor. Y nos hemos quedado sin tiempo, así que solamente les decimos que el próximo fin de semana estaremos aquí esperándolos para compartir con ustedes 2 horas de buena música y el encuentro con la palabra. Nos vamos con una obra de Rafael Amor que se llama Toda la noche he cantado. Que pasen la mejor de las semanas. Hasta la semana que viene. Cantando, herido de desconsuelo, borracho y mirando al cielo,
Las agujas del rocío me acribillaron del frío, acero de las estrellas. Y el fuego de la botella que en mi sangre se hizo río, al fin y al cabo no hay más que soledad. En soledades crece la multitud y es una tregua el amor. En el desierto una flor y en el Calvario una cruz. Aturdido y sin memoria, ahora sé por qué lloraba. Cada vez que la nombraba, porque ella me juró un día, malaya que me quería, y se la llevó el camino. Y alucinado en el vino, yo la nombro todavía. Al fin y al cabo no hay más que soledad. En soledades crece la multitud y es una tregua el amor. En el desierto una flor y en el Calvario una cruz. No dormí por si dormido, regresará y no la viera, sus pasos, su voz no oyera, y en el colmo de lo incierto no quería estar despierto, por si en el sueño volviera. Al fin y al cabo no hay más que soledad. En soledades crece la multitud y es una tregua el amor. En el desierto una flor y en el Calvario una cruz. Al fin y al cabo no hay más que soledad.